Sed bienvenidos al Aquelarre, un podcast sobre filosofía, antropología, historia cultural y folclore a través de los diferentes caminos de la tradición y siempre motivado por la búsqueda de la sabiduría. Acercaos, permitid que sus fuegos alumbren la medianoche del mundo y que un servidor os haga de guía a través del bosque oscuro. ¿En qué pensamos cuando pensamos en hombres lobo? Todos nosotros somos hijos de la cultura audiovisual, y es esta la que ha llenado nuestra mente de imágenes y símbolos propios del cine. ¿Qué sería, por ejemplo, de nuestras representaciones del vampiro o de la bruja sin la enorme huella cinematográfica que poseen? Y el licántropo no es una excepción a esta regla. Sin embargo, al igual que ocurre con la bruja, más allá de lo estético se esconde una complejidad enorme. Ese hombre que se transforma en una criatura monstruosa cubierta de pelo, que aúlla a la luna y que ronda a la medianoche buscando sangre, es solo la antesala de una realidad mucho más profunda. Y es que el cine es solo la puerta de entrada, el primer umbral que cruzamos. Tras este se oculta un hombre lobo que adopta diferentes formas y que posee diversos rostros. Y precisamente una de estas facetas, alejada completamente de aquel Wolfman de la Universal, es la del guerrero. El viaje que el Aquelarre emprenderá esta noche será justamente hacia el mundo de los guerreros lobo. Es el año del Señor de 1691, y los tribunales de Livonia, dentro de los límites de la corona sueca, mandan llamar a un hombre. Su nombre es Ties de Ketelbrunn, aunque todo el mundo le conoce como el viejo Ties. En el pueblo circulaban toda clase de rumores sobre aquel anciano de más de 80 años de edad, rumores que hablaban de magia negra y licantropía. Sin embargo, no fue llamado en calidad de acusado por dichos rumores, sino como testigo. La iglesia local había sufrido una serie de robos en los últimos días, y al parecer el anciano podía ofrecer alguna pista sobre los posibles culpables. Pocos sabían los miembros del tribunal de lo que acabarían descubriendo. En pleno juicio, el viejo Ties no dijo palabra alguna sobre el robo, como si aquello fuese algo totalmente carente de importancia. En su lugar comenzó a relatar una historia que tenía todos los tintes de confesión y en la que admitió todos los rumores que sobre él circulaban. Aquel anciano confesó ser un hombre lobo, y no solo eso, sino que hace 10 años había pertenecido incluso a una cofradía de licántropos. Los ojos del tribunal se abrieron como platos. No podían creer lo que estaban escuchando. «Somos perros de Dios», afirmó Ties, «pues combatimos contra el diablo y sus brujos malignos». ¿Aquel hombre se trataba de un hereje o de un simple anciano que había perdido completamente la cabeza? El tribunal no sabía cómo interpretar la situación, pero estaban dispuestos a tirar del hilo y seguir descubriendo qué había detrás de todo eso. El anciano señaló entonces su nariz rota, asegurando que aquella era una herida de guerra que había conseguido en uno de sus combates contra las fuerzas del mal. Hace años había participado en una gran batalla junto a sus hermanos licántropos, enfrentándose a un poderoso brujo local llamado Skeistan. Aquel hombre fingía ser un simple campesino, pero en realidad se trataba de un servidor del diablo que utilizaba sus poderes demoníacos para destruir las cosechas del pueblo. Fue el propio brujo quien con un golpe de su escoba rompió la nariz a Ties, aunque finalmente Skeistan conociese la muerte. Aquella era la sagrada tarea de los hombres lobo, pues como el propio anciano aseguró, «Los hombres lobo no pueden tolerar al diablo». Según Ties, los licántropos se organizaban en bandas que, durante noches especiales, Santa Lucía, la víspera de Navidad, Pentecostés o San Juan, se agrupaban para descender al infierno y combatir a las fuerzas diabólicas.
Unas fechas especiales porque correspondían al tiempo en el que las barreras entre los mundos se debilitaban y los umbrales podían ser cruzados. Así, desde un lugar al que denominaban el confín del mar, viajaban al hogar de los demonios para proteger de este modo a sus vecinos y las cosechas. Llegados a este punto, el tribunal casi no es capaz de creer el relato del anciano. Es por ello que deciden contrastarlo con la población local, llevándose entonces la gran sorpresa. Todo el mundo conocía las hazañas de Ties, y no solo eso, sino también las del resto de hombres lobo. Además, aquel hombre era considerado un héroe en la localidad. Una historia que los miembros del clero no estaban dispuestos a tolerar. ¿Licántropos sirviendo a Dios? Un total disparate a los ojos de la Iglesia. La misma Iglesia que había perseguido y condenado por igual a practicantes de brujería y licantropía durante el siglo anterior. Por esta razón, deciden seguir interrogando al viejo con tal de conseguir una confesión que vincule sus prácticas con el culto demoníaco. Los jueces preguntan entonces a dónde van los hombres lobo cuando mueren. Son sepultados, como cualquier otra persona, pero sus almas van al cielo, a diferencia de las de los brujos, que descienden al infierno, dijo Ties. Los jueces están visiblemente desconcertados. ¿Cómo es posible, preguntan, que las almas de los hombres lobo vayan con Dios si sirven al diablo? El viejo niega repetidamente. Los hombres lobo no sirven en absoluto al diablo. El diablo es a tal punto su enemigo que ellos, semejantes a perros, lo siguen, lo cazan y lo golpean con varas de hierro. Hacen todo esto por el bien de los hombres. Sin su obra, el diablo robaría los frutos de la tierra y el mundo entero se quedaría sin nada. Además, Ties afirmó que no solo los hombres lobo livonios combaten contra el diablo por las cosechas. También lo hacen los germanos, pero no son miembros de la misma compañía. Ellos van a un infierno particular. Y lo mismo hacen los rusos, quienes aquel año y el anterior habían conseguido para su tierra una cosecha próspera y abundante. Una vez que los hombres lobo logran arrancar al diablo las semillas del cereal robadas, las lanzan al aire para que caigan sobre toda la tierra, en los campos de los pobres y en los de los ricos. De este modo, el anciano nos está introduciendo a una práctica común extendida por gran parte de su mundo conocido, algo que por tanto no podía limitarse a aquel pequeño contexto rural al que pertenecía el Livonio. Al ser interrogado sobre la forma en la que adquirió la capacidad de transformarse en hombre lobo, Ties negó que se tratase de una intervención del diablo, como solía defender la Iglesia. Relató cómo, en cierta ocasión, conocía a un individuo que poseía el poder de la licantropía, y que fue aquel hombre lobo quien le inició a través de un rito. Sosteniendo la copa en sus manos, brindó a su salud. Entonces se acercó la bebida a la boca para echar sobre ella su aliento y repetir 3 veces el conjuro. Te convertirás en lo que soy, te convertirás en lo que soy, te convertirás en lo que soy. Tras esto, la copa le fue ofrecida a Ties, quien tras beber de ella adquirió el poder de la metamorfosis, la capacidad de convertirse en un hombre lobo. Algo que volvía a desmontar la concepción que los clérigos y la Iglesia tenían sobre los licántropos. Sin embargo, la parte final del juicio se acercaba, y aquel tribunal que fue convocado para juzgar un caso de robo tenía ahora que ofrecer un veredicto sobre el hombre lobo livonio. El matiz pagano de su sistema de creencias se ve reflejado en el hecho de que, a ser interrogados sobre la participación en los sacramentos de la Iglesia o en la asistencia a la misa, Ties afirmó que no tomaba parte de ninguna de esas cuestiones, pero no por adorador del diablo, sino por la falta de comprensión de aquellos rituales y creencias. De nada sirvió tampoco traer a un sacerdote al lugar, tan solo consiguieron que el viejo, visiblemente enfadado, gritase que él formaba parte de los perros de Dios que luchaban contra el diablo. Tras ello, el juicio llegó a un punto insostenible. El anciano fue condenado a una pena de 10 azotes, dando por cerrado el caso del guerrero lobo de Dios. Lo cierto es que los hombres lobo no son ajenos al contexto histórico de la región. Sebastian Münster ya había mencionado a estos seres en su cosmografía de 1544. También Olaus Magnus en 1555 afirma en sus escritos que en el norte existen individuos que, bebiendo una cerveza especial y pronunciando una serie de encantamientos, se transformaban en lobos durante las fechas cercanas al solsticio de invierno. Algo que guardaría mucha relación con lo que el viejo Ties relató. Tenemos, por tanto, 2 elementos que se repiten en este tipo de narraciones: los rasgos de claro origen pagano y un rito de iniciación consistente en beber un brebaje especial como desencadenante de la licantropía. En este mismo sentido encontramos relatos aún más interesantes,
como el que el médico Caspar Peuser nos ofrece en 1553, en el que asistimos a lo que parece el reverso oscuro de los perros de Dios. En Navidad, un muchacho cojo de una pierna recorre la región reuniendo a los seguidores del diablo, que son innumerables, para que vayan a un cónclave general. Desaparece la forma humana y la multitud se transforma en lobos. Se reúnen muchos miles de personas. A la cabeza va el jefe, armado con un látigo de hierro, y la legión le sigue, todos firmemente convencidos de que se han transformado en lobos. Atacan manadas de vacas y rebaños de ovejas, pero no tienen poder para matar a los hombres. Cuando llegan al río, el jefe golpea el agua con el látigo, y ésta se divide, dejando un sendero seco en medio por el que pasa la gente. La transformación dura 12 días, al final de los cuales desaparece la piel de lobo y se recupera la forma humana. En este caso, más allá del velo de lo demoníaco, nos encontramos con los mismos elementos, la cofradía de lobos que se reúne en torno a unas fechas muy concretas, como si se tratase de la interpretación que el prisma cristiano hace de un acontecimiento proveniente de tiempos antiguos. Los testimonios y registros literarios parecen remitirnos a un ambiente precristiano, que sería el fundamento de las creencias testificadas por Thiers. Incluso el elemento iniciador de esta cofradía guerrera ya aparecía referenciado en la obra mencionada de Olaus Magnus, cuando se escribía que para transformarse en lobo hay que recitar una serie de fórmulas y beber de una copa. Algo similar a lo que relató el viejo Livonio cuando fue interrogado al respecto de su primera transformación en licántropo. La copa y el hecho de beber de ella aparece de forma reiterada en el antiguo mundo pagano, algunas veces representado por la figura del caldero, pero otras sustituyendo esta por la del cuerno del que se bebe la poción mágica, que no solo marca el rito de paso como miembro de las cofradías guerreras, sino también posee el sentido de la transformación de aquellos que ya han sido previamente iniciados, hecho que toma lugar en días especiales, tal como ha sido relatado. Todo esto nos está remitiendo a un contexto heroico y antiheroico al mismo tiempo, el de una serie de guerreros espirituales que se empoderan a través del reverso oscuro que supone la licantropía, para realizar unas gestas que protegen a la comunidad. Así estos personajes encarnan la figura del guerrero lobo. Es llegados a este punto cuando deberíamos preguntarnos si se trata de un hecho aislado o si verdaderamente, como afirmaba Thiers, se trata de una práctica extendida. Es cierto que la práctica de combatir a las fuerzas del mal no es exclusiva ni de este contexto geográfico ni tampoco de su contexto histórico. Si nos trasladamos a la Italia del siglo XVI, nos podemos encontrar con los Benandanti, un culto que mezclaba elementos cristianos con pervivencias paganas y que, al igual que los hombres lobo de Livonia, se declaraban enemigos del diablo. Y no solo eso, sino que realizaban auténticas batallas nocturnas contra los brujos malignos, combates que tenían lugar no en este mundo, sino en un plano metafísico. Es decir, que tales encuentros entre Benandanti y brujos malignos sucedían durante estados alterados de consciencia y trances. Historiadores como Carlo Ginzburg estudiaron este fenómeno e incluso hicieron las pertinentes comparaciones entre los buenos caminantes italianos y los licántropos del norte. Al parecer, el anciano no estaba tan loco como creían quienes le juzgaron. Thiers también menciona que en Rusia se dan el mismo tipo de prácticas licantrópicas. Este hecho resulta interesante, especialmente a la luz de ciertas investigaciones arqueológicas realizadas en las estepas rusas. Estudios comparados buscan poner de manifiesto unos patrones similares entre los rituales invernales relativos al lobo y las iniciaciones guerreras. Quizás el testimonio del anciano Livonio supone una reelaboración narrativa de este tipo de antiguas prácticas. Por lo que parece, estos relatos nos quieren remitir a una realidad más antigua que aquella en la que vivieron los hombres lobo de Livonia del siglo XVII o los Benandanti en el XVI. Al mismo tiempo que nos estarían conectando con el mundo de las cofradías guerreras, los ritos de iniciación y una serie de prácticas estáticas que, al compararlas con la brujería o incluso el chamanismo, nos pueden resultar familiares. Podemos resumir ahora brevemente los 4 elementos fundamentales que hemos extraído de estos testimonios. En primer lugar, los rasgos antiheroicos vinculados a un empoderamiento oscuro. En segundo lugar, encontramos a las cofradías guerreras que se unen en fechas especiales. Seguidamente, podemos señalar los elementos iniciáticos representados especialmente a través de la bebida. Y finalmente, los trances y estados alterados de conciencia durante los cuales se produce la transformación. Todos estos elementos serían los que configurarían la figura del hombre lobo. Ahora bien, ¿podemos encontrar esta figura a través de la historia? De hecho, hallamos numerosos ejemplos de la misma a través de diferentes escenarios históricos y culturales, y podemos ofrecer un hilo conductor a través de dichos elementos,
algo que encontraremos especialmente en contextos paganos que parecen ser la raíz original de estas prácticas. Dejando lejos el siglo XVI, con sus cazas de brujas y sus sanguinarios licántropos, nos zambullimos directamente en la Edad Media, pero no en el periodo medieval de los castillos y los caballeros cristianos, sino en el mundo nórdico de los dioses, las videntes y los héroes. Una de las figuras más emblemáticas de aquel mundo nórdico pagano es el berserker, los guerreros furibundos que las sagas describen como tan salvajes que incluso mordían sus escudos hasta el punto de dejar muescas en ellos. Guerreros ataviados con pieles de osos y de lobos, de los que se decía que tenían la facultad de transformarse en estos animales en batalla. El dios al que estos guerreros rendían culto era Odín, la deidad que les confería el furor guerrero que les caracterizaba, tal como podemos leer en las Eddas. Odín podía hacer que, en la lucha, sus enemigos se volvieran ciegos o sordos o llenos de temor, y sus armas cortaban menos que simples palos, y sus hombres iban sin armadura y estaban en trance, como perros o lobos, mordían los escudos, eran fuertes como osos o toros, mataban a las gentes y ni el fuego ni el hierro les dañaban. Se llama furor del berserk. El Wotan germánico, cuyo nombre vendría a significar aquel que posee el furor, es también el dios de la magia, hasta el punto que muchas veces es descrito como un dios brujo, y es en torno a esta divinidad que se van a configurar las cofradías guerreras compuestas de guerreros oso y guerreros lobo, constituyendo así, como se ha afirmado en ciertas ocasiones, comunidades sociales y religiosas independientes de la propia sociedad general. Auténticas cofradías guerreras que entraban en batalla cargando con gran griterío y realizando ostentación de su inmunidad al dolor. Guerreros de Odín que luchaban por él, pero que en cierto sentido conformaban una élite antiheroica. Son peligrosos, son salvajes, son impredecibles, lo que hace que en muchos casos, tal como describen las fuentes, tuviesen que vivir apartados del resto de la sociedad nórdica. Y finalmente ir desapareciendo, transformando lo que una vez fue un cuerpo de guerreros legendarios en algo más cercano al licántropo sediento de sangre de los relatos cristianos. En este caso podemos apreciar varios de los elementos que conforman la figura del guerrero lobo. En el berserker de los textos medievales se intuye una función sagrada de guerrero espiritual, una función perdida, pues en los tiempos en los que fueron redactadas la mayoría de las sagas, estos guerreros ya poseían una clara caracterización antisocial. Es por ello que quizás tengamos que desplazarnos a un contexto aún más antiguo para seguir rastreando a este guerrero lobo. Sin embargo, no necesitamos movernos demasiado en el espacio, pues en la Dinamarca del siglo V podemos encontrar algo completamente sorprendente en relación a nuestros licántropos. De allí, en Galeus, proceden dos cuernos de oro que destacan por dos cosas. La primera son los relieves que los decoran, la segunda es su clara función ritual. Además del texto rúnico, los cuernos nos muestran escenas de caza, de combate y de sacrificio, en las que figuras humanoides, pero con rasgos animales, participan de los diferentes actos. Y destacan especialmente lo que parecen guerreros con cabeza de lobo y armados, enfrentándose a una suerte de espíritus con forma de serpiente. Si a ello le sumamos la traducción propuesta para los símbolos que posee la parte superior de los cuernos, el resultado es fascinante. Que la poción mágica de este cuerno ayude a la comunidad, vendría a decir el mensaje. Si sumamos en nuestra mente los guerreros lobunos, el combate con seres fantasmales, el cuerno ritual, la alusión a la poción mágica, lo que obtenemos al combinar todos estos elementos guarda relación con aquello que se relatará más de un milenio después. Quizás lo más sorprendente de este tipo de hallazgos no sea el objeto en sí, sino todas esas similitudes y paralelismos que guardan con otros contextos. Unas similitudes proyectadas en ocasiones hacia el futuro, como el caso de los perros de Dios, pero en otros casos también hacia el pasado. Existen referencias similares todavía más antiguas, repartidas por otros contextos europeos, donde se vuelven a repetir los mismos elementos asociados. En el mundo céltico se hacen también presentes las cofradías guerreras, denominadas fiana, vinculadas a ritos de iniciación y a prácticas de magia de guerra, en ocasiones implicando incluso la licantropía. El mundo ibérico, por su parte, contiene elementos muy valiosos en sintonía con todo lo que ya hemos mencionado, desde los ritos de iniciación vinculados al lobo de las cuevas santuario hasta hallazgos arqueológicos como la pátera de Perotito, un cuenco metálico en el que aparece representada la figura de un hombre, ataviada con piel de lobo y emergiendo de un lecho de serpientes, una imagen que resulta enormemente evocadora. Mucho más antiguas parecen ser las historias mitológicas de la antigua Grecia sobre Licaón.
aquel rey transformado en lobo como castigo por practicar el canibalismo ritual en su reino, al menos en la visión que Platón ofrece de él. Y sin embargo, al estudiar tales relatos nos encontramos una realidad más profunda y compleja que nos habla de ritos de iniciación en el monte Liceo, dedicados al Zeus Licaios, el Zeus de los lobos. Ritos que implicaban beber de un caldero y tras los cuales los jóvenes participantes se transformaban en lobos y debían pasar un tiempo escindidos de la sociedad. Unos relatos que parecían encontrarse en el filo de lo real y lo mitológico, pero que la arqueología vino a demostrar, al menos en su faceta ritualística. Al final Thiers dijo la verdad, prácticas similares a las suyas podían ser encontradas en otras partes del mundo, aunque se quedó corto. No llegó a apreciar lo dilatadas en el tiempo que podrían llegar a ser. Los ejemplos que pueden ponerse de estos fenómenos resultan casi inacabables, desde la Iberia prerromana hasta las diversas formas chamánicas de Europa del Este, pero aquellos elementos asociados al guerrero lobo siempre parecen repetirse, casi como si la licantropía fuese un don sagrado, una responsabilidad y una herramienta de la que hacer uso cuando los tiempos se vuelven oscuros. ¿Cuándo se torna una maldición? ¿Cuándo los hombres lobo empiezan a considerarse monstruos malditos? El devenir histórico y la evolución a través de los diferentes siglos, especialmente con el advenimiento del cristianismo, comenzó a modificar el paradigma y la forma en la que la licantropía era entendida. Sin embargo, aún en el cine contemporáneo podemos encontrar ejemplos de esta representación del hombre lobo como guerrero, desde el clásico enfrentamiento entre el vampiro y el licántropo, que a la luz de lo relatado tiene mucho más sentido, hasta el fantaterror de Paul Naschy y su antihéroe lobuno. Incluso el mundo de los videojuegos se ha hecho eco de este fondo guerrero, aunque siempre adaptado a formas modernas. Hasta aquí hemos dado un somero repaso por algunas de las apariciones de este guerrero lobo a través de la historia, con sus aspectos antiheroicos, mágicos e iniciáticos. Y sin embargo, esta no es más que una de las diferentes facetas que el hombre lobo posee. Solo hemos atisbado un aspecto de toda su complejidad. Este guerrero lobo no sería nada sin su contraparte, sin aquella otra figura que ha caminado a su par a través de los siglos, el brujo lobo. Pero eso sería ya tema para otro capítulo. Muchas gracias por haberme acompañado en este aquelarre a través de la figura del guerrero lobo, una figura que parece resurgir cuando el mundo atraviesa su medianoche. Espero que el vuelo haya sido enriquecedor y que haya despertado en ti esa semilla lobuna que habita dormida en todos nosotros. Buenas noches y buena suerte, y recordad, la brujería y la santidad son las únicas realidades. Ambas son un éxtasis, una renuncia a la vida corriente.